Feliz sábado, sigan teniendo cada uno de ustedes, mis hermanos, y de los que nos ven a través de la pantalla también. Dios nos dé su bendición. Vamos a comenzar con el estudio de esta tarde. Vamos a tratar de ser breves, precisos. Es un estudio, hermanos, que sin duda alguna ustedes ya por ahí tal vez lo han escuchado, lo han estudiado tal vez, pero como platicábamos en la mañana con un hermano, creo que es bueno, muy bueno recordarlo, ¿verdad? Porque como seres humanos, pues tal vez se puede olvidar. Y tal vez para alguien que nos está viendo, que no, tal vez nunca lo ha escuchado, tal vez nunca ha sabido, bueno, tal vez en esta mañana a Dios le place enseñarle estas verdades de la palabra de Dios. Siempre es nuestra costumbre orar, ¿verdad? Pero ya oramos, ¿verdad? Hace rato nuestro hermano también hizo favor de orar, así que creemos que estamos en las manos de Dios. Vamos a comenzar con el estudio de esta tarde, igual el recordatorio, ¿verdad? Denle me gusta al video, compártanlo, suscríbanse por ahí. Todo que sea para honra y gloria de Dios y para que el mensaje pueda ser esparcido, ¿verdad? Y más gente lo pueda escuchar. Nuestra cita bíblica fue 2 Corintios 11, 2 Corintios 11, 14, pero antes de leerlo nuevamente, hermanos, quiero decirles que aunque nuestra vida tal vez no lo refleje, aunque tengamos errores, malos hábitos, defectos de carácter, y a lo mejor tú que me estás viendo tal vez no creas, déjame decirte que Cristo viene por segunda vez. Amén. Si el estudio no es lo que esperabas, bueno, creo que con esta gran verdad ya ha valido la pena, ¿verdad? Que hayamos venido y que tú estés viendo el video. Así que Cristo viene pronto y necesitamos prepararnos, ¿verdad? Para poder ir con Él. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice: y no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En esta mañana, hermanos, el tema o el estudio que vamos a tratar, bueno, es el espiritismo, ¿verdad? El espiritismo, he escuchado varios predicadores que mencionan que es uno de los estudios que más odia a Satanás. Y la razón es porque desenmascara su disfraz, ¿verdad? Desenmascara sus planes, desenmascara quién es verdaderamente él. ¿Has tenido tú alguna vez, como ejemplo, algo que tú quieres contar, pero alguien más te gana? Que tú dices, yo le voy a decir primero, y antes de decirlo ya tu hijo, tu hija, que esto y que el otro, y ¿qué dices tú? Ay, espérate, pues, ya me echaste, ¿me doy a entender? Bueno, más o menos así es esto, ¿verdad? Satanás tiene bien trazados sus planes para el fin del tiempo, y a él no le gusta, a él no le agrada que alguien, pues, diga lo que va a suceder o lo que va a hacer, porque le echa a perder sus planes, ¿verdad? Quiero decirte también, hermano, hermana Cristina, tal vez, hermano Aarón, Pedro, Imelda, nuestra hermana Modesta, tal vez, nuestra hermana Delia, que si hoy Dios te trajo aquí es porque Dios tiene un mensaje especial para ti. Así que pongamos atención, como dijo nuestra hermana en la mañana, ¿verdad? Que Dios nos dé humildad para aceptar el mensaje en esta mañana, y pues si hubiera algo que debamos de poner en práctica, que Dios nos ayude a hacerlo. No quiero ser original, hermanos, en esta mañana, no quiero inventar, no quiero decir algo nuevo, simplemente lo que tal vez ustedes ya conocen como recordatorio, y vuelvo a repetir, tal vez nuevo para algunas personas que nunca lo han escuchado. Vamos a ir, primero vamos a analizar algo que tiene que ver con el espiritismo. ¿Qué sabemos, hermanos, del espiritismo? En lo que ustedes piensan, déjenme decirles que hay espiritismo antiguo, pero también hay espiritismo moderno, ¿verdad? ¿Qué sabes tú del espiritismo, ya sea del antiguo?
¿Alguien quiere decir qué saben ustedes qué es espiritismo? ¿Qué tiene que ver con el espiritismo, con esta palabra qué es? Dice nuestro hermano Pedro de una manera general, bueno, pues es un engaño de Satanás, ¿verdad? Pero ¿con qué más, hermana Delia? Oh, bueno, nuestra hermana dice, el espiritismo tiene que ver que se habla con los muertos. ¿Qué más sabemos sobre el espiritismo, hermana Pati? Ok. Ok. Ok, dice nuestra hermana, ¿verdad? Es un engaño. Y realmente al ser engaño, por eso necesita ser precisamente que parece que bueno, ¿verdad? Yo creo que si el enemigo de las almas se nos presentara tal cual es, pues nadie le haría caso, ¿verdad? Pero se presenta a través de engaños, de formas, para poder echarse, ¿verdad? Como por ahí se dice, a la gente a la bolsa y poder engañarla, ¿verdad? ¿Qué más sabemos del espiritismo? Por ahí en la Biblia vemos que en la antigüedad pues era reprobado, ¿verdad? La persona, con la gente que practicaba esto, pues la gente que tenía que morir, no se aceptaba. Pero Satanás, que sabemos que es un ser inteligente, comenzó a disfrazar lo que es el espiritismo para que no veamos qué es espiritismo y que tal vez lo estamos practicando, que tal vez lo hemos traído a las iglesias o a la casa. Ok. ¿Qué más sabemos sobre el espiritismo, hermanos? Oh, dice nuestro hermano Pedro, es la idea de que los muertos están vivos. Es la idea, dice nuestra hermana, de que los muertos pueden hablarnos, que nos visitan. Hermana. Existe un mundo paralelo al Okay. que conocemos, que es el de los muertos. Y luego manda una lista de cosas que según sus seguidores, ¿para qué sirve? Dice, una de las cosas dice, para comprender la vida después de la muerte. Otra, buscar consuelo y guía. Desarrollar la moral y la ética. Entender las relaciones entre el mundo visible e invisible y ofrecer explicaciones sobre fenómenos inexplicables. Ok, ahí está la explicación de algunas fuentes, ¿verdad? Por ahí que encontramos en internet. Bueno, hermanos, el espiritismo es muy amplio, ¿verdad? Pero sí tiene que ver, incluso hemos visto en algunos estudios atrás, y tal vez por aquí aparezcan, que el espiritismo también tiene que ver con el falso amor, con un amor falso, un amor enfermizo. Por ejemplo, hay hoy en día personas o dirigentes, tal vez políticos o religiosos, que dicen, Dios no se fija en cómo tú eres. Si tú sigues siendo como eres, Dios de todos modos te va a seguir amando y Dios así te va a salvar así como tú estás. Hermanos, eso es espiritismo también, aunque a veces, muchas veces no lo relacionamos, ¿verdad? Bueno, el espiritismo también tenemos que saber que existe desde la antigüedad, ¿verdad? Desde la antigüedad. ¿Por qué ustedes creen que el espiritismo exista desde hace miles de años? Y casi desde los inicios, bueno, es más, déjenme decirles algo, que el espiritismo existe desde antes de la caída de Adán y Eva. ¿Sabían ustedes esto? Si se pueden ustedes analizar, veo algunas caras que dicen, ¿cómo? Pues si antes de la caída de Adán y Eva no había pecado, ¿cómo iba a existir espiritismo? Pues recuerden que el padre del espiritismo es Satanás. Y es el primero que inventó, ¿verdad? Este engaño, no moriréis. Mira, tú pecaste contra Dios, no, mira, no es cierto eso, que Dios te dijo que vas a morir. Tú vas a poder seguir viviendo, ¿verdad? Vida, como decían por acá, después de la muerte. Cuando Dios elige a su pueblo, hermanos, Dios le prohíbe que tenga estas prácticas como los demás pueblos, ¿verdad? Una de las prácticas más grandes fue la que dijeron por acá,
o por acá el consultar a los muertos. ¿Alguien sabe cómo se llama esta práctica? La práctica de consultar a los muertos tiene un nombre. Exactamente. Se le llama a esta práctica de consultar a los muertos necromancia. ¿Habíamos escuchado esta palabra? La necromancia, que viene, pues creo que por ahí, investigando del griego, necros, que quiere decir muerto, y manteía, adivinación. ¿Sí? O sea, el consultar al muerto para que te diga algo desconocido, ¿verdad? Esta práctica, bueno, ya dijimos, Dios la había prohibido a su pueblo, pero su pueblo, como ustedes saben, pues cayó en esta práctica. Es el arte de indagar el futuro mediante una supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. Miren, hermanos, esta práctica es 100% pagana, es 100% pues satánica. ¿Sí? Solo los que estaban en contra del Dios del cielo, en contra de Jehová de los ejércitos, decían, pues nosotros no queremos servir a Jehová, nosotros queremos servir a nuestros dioses, de una manera abierta. Pero a través del tiempo, a través de la historia, la religión adoptó esta práctica. De hecho, hoy en día, pues la iglesia más grande, ¿verdad? A veces los feligreses o los miembros por ignorancia, pero practican esto. Por ejemplo, la palabra de Dios en ninguna parte de la Biblia dice que María resucitó. En ninguna parte dice que María está en el cielo, ¿verdad? Más bien la Biblia enseña que María está descansando para recibir su recompensa cuando Cristo venga. Pero esta iglesia enseña a sus feligreses a que hable con quién, con un muerto, ¿verdad? Que hable con aquellos hombres que dice que son santos, pero que ya están muertos, hermanos. Están practicando espiritismo, están practicando la necromancia, ¿verdad? Vamos a ir a la historia. Por eso yo les dije, yo no quiero inventar nada, ni quiero sacar algo original, no. La historia que conocemos, que nos habla, la historia más grande que nos habla sobre la necromancia, del rey Saúl. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Y como en la escuela sabática, este no va a ser nuestro tema, Saúl, ¿verdad? No va a ser nuestro tema ver la historia, no, solamente vamos a tomar algunos elementos de ahí para poder comprender un poquito más lo que es esto. Así que vamos a 1 de Samuel, capítulo 28. Y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, ¿verdad? En lo que ustedes buscan, después, no solamente esta iglesia grande que enseña a practicar la necromancia, a hablar con los muertos, no solamente el espiritismo llegó hasta ahí, hermanos. Esta madre enseñó a sus hijas esta doctrina también. Las iglesias que hoy se dicen protestantes o que se dicen evangélicas, también creen que hay vida después de la muerte, ¿verdad? Ya no lo aplican igual, ¿verdad? Porque el diablo es astuto, no les hizo creer exactamente lo mismo que a esa iglesia, sino que ahora se los maquilló, ¿verdad? Ahora estas iglesias dicen, bueno, nosotros no creemos tal cual como aquella iglesia. Nosotros creemos que si fuiste bueno y mueres, pues inmediatamente el alma, dicen ellos, va al cielo. Y si fuiste malo, inmediatamente tu alma va al infierno. Esto es lo que dicen las iglesias protestantes o algunas de las iglesias protestantes hoy en día. Hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. Y déjenme decirles, ahorita vamos a ver algunas bases, que todo aquel que cree que hay vida después de la muerte, no estoy hablando de la resurrección, ¿verdad? Estoy hablando de que hay vida natural, hay vida inmediata después de la muerte, o que hay vida, incluso estos hombres, aunque no lo digan así, es lo que están diciendo, hay vida eterna en el hombre, porque no muere, simplemente cambia de plano,
dicen las personas, ¿verdad? Esto es una blasfemia. El único que tiene vida original, el único que tiene vida eterna es Dios, ¿verdad? El Señor Dios. Déjenme decirles que todos los que creen que hay vida después de la muerte, hermanos, viene un engaño grandísimo antes de que venga Jesucristo por segunda vez. Y si tú crees que hay vida después de la muerte, si tú crees que el que muere, si fue bueno, se fue al cielo, y el que muere fue malo, se fue al infierno, déjame decirte, hermano, que tú corres un gran riesgo en que vas a ser engañado con estos últimos engaños que van a venir al final del tiempo. Por eso es que Dios nos ha dado la palabra profética más segura, para que no caigamos, ¿verdad?, en estos errores que el enemigo de las almas se ha encargado de diseminar por el mundo y en las iglesias. Hermanos, incluso lo digo con respeto y con amor, hay hermanos adventistas que aún creen en que hay vida después de la muerte. Esto no, pues no es bueno, ¿verdad? Porque ya dijimos, corremos un gran riesgo en que nos engañe Satanás al final del tiempo. ¿Todos sabemos la historia? Miren, no la vamos a leer, el plan era leerla, pero por causa del tiempo todos la hemos leído. Ustedes saben cómo Saúl, por lo menos en 3 veces desagrada a Dios, ¿se acuerdan? Una cuando toma el puesto de sacerdote que no le correspondía y le ofrece sacrificios, ¿verdad? Desobediencia. Otra, una orden expresa de Dios cuando le dice destruye a Amalek y no dejes nada. ¿Y él qué hace? Desobedece, ¿verdad? Y le perdona la vida por ahí incluso a algunos animales, ¿verdad? Y la caída más grande de Saúl, pues es cuando él consulta a Jehová para poder salir a la guerra. ¿Y qué pasa? Jehová no le responde, ¿verdad? Entonces, en su desesperación, él recurre a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Ustedes saben la historia. Practicaba necromancia esta mujer. Hay varios elementos. Miren, esta historia incluso la utilizan los que creen en que hay vida después de la muerte y dicen ellos, mira, yo te voy a demostrar con la historia de Saúl, pues que hay vida después de la muerte. Lo que ellos no saben o lo que no se han puesto a analizar, que si tú lees con detenimiento la historia de Saúl, cuando va y consulta a la pitonisa de Endor, en esa misma historia hay muchos elementos que contradicen lo que ellos quieren defender. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, solamente como ejemplo, ¿se acuerdan que Saúl le pregunta a la pitonisa, ¿qué ves? Y le dice la pitonisa, veo dioses o jueces que suben de la tierra. Y entonces Saúl dice, oh, ese es Samuel. Lo que estas personas no se han puesto a pensar ahí, si fuiste bueno te vas al cielo, dicen, si fuiste malo te vas al infierno. La pregunta es, ¿Samuel era bueno o malo? Bueno. ¿De dónde tendría que haber venido? ¿Me doy a entender? Pero si dice que sube, entonces ahí encontramos una... Solamente lo estoy mencionando como ejemplo, hermanos. Y así como este elemento, hay muchos elementos que podemos ver en la historia, no es nuestro tema el día de hoy, que podemos ver que es ilógico tomar esta historia para probar que hay vida después de la muerte. Nosotros sabemos que realmente aquel hombre que habló con Saúl no era Samuel, ¿verdad? Era el mismo Satanás disfrazado de Samuel. Hermanos, ¿será que a Satanás se le dificulte tomar la forma, discúlpame Pedro, de Pedro? ¿Será que a Satanás se le dificulte tomar la forma de Pedro? ¿Hablar como Pedro? ¿Tener el mismo tono de voz? La Biblia nos dice que Satanás tiene la facultad, el poder, incluso de disfrazarse como ángel de luz. En Mateo capítulo 4 vemos que esto se hizo realidad en el desierto de la tentación. ¿Ustedes creen que Satanás vino
como el ser de maldad que es a entrevistarte con Jesucristo? Hermanos, no. Satanás vino como ángel de luz a presentarse con Jesucristo. Incluso llegó a decirle Satanás a Jesús: ¿quién parece más hijo de Dios, tú o yo? Mira cómo estoy yo revestido de luz, y mírate tú cómo estás todo flaco, cansado. Me doy a entender, Satanás tiene la facultad de disfrazarse de lo que él le funcione mejor para llevar a cabo sus planes. De Primera de Samuel, capítulo 28, solamente voy a leer lo que dice el comentario bíblico adventista del versículo 13. Dice la pitonisa a Saúl, cuando él la va a consultar: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, dime qué ves. ¿Verdad? Estaba consultando, estaba diciendo: dime que tú que tienes el espíritu de adivinación, ¿qué estás viendo? ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. ¿Qué tiene el comentario bíblico adventista que decirnos de esto? Miren, la información que estaba recibiendo Saúl era de origen sobrenatural. ¿Qué quiere decir esta palabra? La palabra sobrenatural, que no era de este mundo, ¿verdad? Pero al no proceder de este mundo, por lo menos hay dos partes de la que puede proceder: de Dios o del enemigo, porque el reino de Dios pues no está aquí, ¿verdad? Y ¿se acuerdan que nuestro hermano Pedro ayer en los temas del viernes, dicho sea de paso, hago la invitación, los que puedan venir los viernes, hermanos, a tomar el estudio en la tarde? Bueno, háganlo porque se dicen bastantes cosas interesantes. Se decía en el estudio de ayer que había el mundo invisible, un mundo que tú y yo no podemos ver, pero en el mundo invisible existe Dios y sus ángeles, pero también existe ¿quién? Satanás y sus ángeles, algo sobrenatural. ¿Les digo una cosa y no les da miedo? No estamos solos. Y lo que les voy a decir no les va a dar miedo, porque hay ángeles de Dios con nosotros, hermanos. Pero yo no sé si lo que les vaya a decir eso sí les dé miedo. También hay espíritus de demonios, tal vez a nuestro lado, pero no los podemos ver, ¿verdad? No los podemos escuchar de una manera literal como estamos acostumbrados. Ahí está el mundo espiritual presente. Y en este caso que nosotros estamos estudiando, dice que Saúl estaba recibiendo información que no procedía de Dios, pero que era algo sobrenatural. Entonces, ¿de quién procedía? De Satanás. Él había mostrado su aborrecimiento, está hablando de Saúl, bueno, de Dios. Él había mostrado su aborrecimiento por la práctica de la nigromancia al condenar a muerte a los que la practicaban. Dios le dijo a Saúl que acabara con esa práctica, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasaba? Esa misma práctica que Saúl había prohibido, ahora él recurría a ella. Miren, hermanos, qué extraño es el pecado. Qué astuto es Satanás. Aún los que consultaran a médium espiritistas debían de ser raídos. De modo que la comunicación debe haber procedido de otra fuente. Hay quienes sostienen que los espíritus de los muertos vuelven para comunicarse con los vivos. Para ellos, el espíritu de Samuel respondió a la invocación de la medium. Pero una comunicación de Samuel, hablando como profeta, indirectamente habría sido una comunicación de Dios. Y se declara expresamente que el Señor rehusaba comunicarse con Saúl. Ahí está otra prueba. Aquellos que dicen, no, mira, si vienen los muertos, mira cómo Samuel vino. Hermanos, Dios estaría contradiciendo él mismo.
porque ya Dios había prohibido que hubiera esa práctica. Ahora, ¿cómo Dios iba a permitir que eso realmente sucediera? ¿Estamos entendiendo? Saúl fue muerto porque consultó a una divina y no consultó a Jehová, ¿verdad? Y aquí pudiéramos hablar de lo que dijo nuestra hermana Patti. Miren, llegan enfermedades a nuestra vida que no llegan gratis, llegan porque hemos violado las leyes de la salud. Y en vez de consultar a Jehová, en vez de preguntarle, Señor, transgredí las leyes de la salud, mira, estoy en esta situación, por favor, perdóname. Eso es lo que me importa, que me perdones. Pero si te agrada, puedes devolverme la salud. ¿Qué hacemos? No consultamos a Jehová y consultamos a los que dijiste, ¿verdad? A los acupuntura, ¿verdad? No consultamos a Jehová y vamos y consultamos otras fuentes. Vean en qué peligro grave estamos. La enseñanza de que los espíritus de los muertos vuelven para comunicarse con los vivos se basa en la creencia de que el espíritu del hombre existe en estado consciente después de la muerte y que en realidad ese espíritu es el hombre mismo. La Biblia enseña claramente que al morir el espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7. ¿Han visto este texto? ¿Sí? Ese texto dice que el cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. La Biblia no dice que cuando la gente muere se va al cielo. La Biblia no dice que cuando la gente muere y fue mala se va al infierno. La Biblia no dice que cuando alguien muere el espíritu, el alma se desprende y anda vagando por ahí. No, la Biblia enseña que el espíritu de vida que Dios lo da, vuelve a él, ¿verdad? El Antiguo Testamento enfáticamente niega que ese espíritu sea una entidad consciente. Todo el Antiguo Testamento enseña, ¿verdad? Por ejemplo, Job, por causa de tiempo no lo vamos a ver, pero si tú estás anotando, anótalo y va a buscarlo. Job 14:21 dice: sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá o serán humillados y no entenderá de ello, porque ya está ¿qué? Ya está muerto. Todo el Antiguo Testamento. Salmo 146:4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día, perecen sus pensamientos. El muerto no sabe nada. Eclesiastés 9:5, de memoria lo sabemos, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. El Nuevo Testamento enseña la misma doctrina. Jesús indicó que será en su segunda venida y no en el momento de la muerte, cuando el creyente se reunirá con su Señor. Ven, ahí está otra base, hermanos, bíblica, para aquellos que creen que cuando alguien muere luego va al cielo. No es cierto, porque entonces Juan 14 del 1 al 3 sería una mentira, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, dice, voy a preparar lugar y vendré otra vez. Si ya los muertos que fueron buenos ya están con él, ¿a qué va a venir Jesús? ¿Estamos entendiendo? De lo contrario, Jesús podría haber consolado a sus discípulos afligidos con el pensamiento que pronto les sobrevendría la muerte y que así inmediatamente irían a las mansiones celestiales para estar con él. O sea, en vez de decirles Jesús, si esto fuera verdad, en vez de decirles Jesús, mira, no se turbe vuestro corazón, ya casi te mueres para que estés allá conmigo. Bien, Jesús podía haber dicho esto, pero no, dice hasta que yo vuelva, mientras vas a estar guardado en la tumba. Para confortar a los que habían llevado a sus amados al descanso, Pablo declaró expresamente que los que vivían no iban a proceder a los muertos, sino que todos se reunían con el Señor en el mismo momento. Es pues evidente que el espíritu de Samuel no se comunicó en ese momento con Saúl. ¿Queda otra fuente para esa comunicación? O sea, si no fue Samuel y si no fue por parte de Dios que Saúl supuestamente habló con Samuel, ¿qué otra opción queda? Oh, Satanás. Las escrituras revelan
que Satanás y sus ángeles pueden impartir informaciones y también cambiar su forma. Fíjense, hermanos. Satanás tiene la facultad, ya dijimos, y el poder de cambiar su forma, transformarse. La aparición que se presentó ante la mujer de Endor era una personificación satánica de Samuel. Y el mensaje impartido tuvo su origen en el príncipe de las tinieblas. Aunque muchos de los fenómenos de las sesiones espiritistas son fraudes, ¿saben que mucha gente no cree en el diablo? Mucha gente dice, ay, no, eso es mentira. Ni Dios ni el diablo existen, dicen ellos. ¿Quién inventó esto? Satanás, porque a Satanás le conviene estar en las sombras para que no sea descubierto. Incluso muchos que se han dado, que son hombres fraudulentos, son charlatanes, pues se ha descubierto que ni siquiera era el muerto que venía, que era uno que estaba allá atrás del cuarto y era el que estaba hablando. Satanás mismo ha hecho esto para que digan, ya ves, pura mentira eso. Se ha comprobado que ha habido charlatanes, se ha comprobado que no es cierto que la gente levita, se ha comprobado que no es cierto que las luces se apagan y todo este tipo de cosas sobrenaturales. Pero también se ha comprobado en muchos lados, en muchas formas, que hay manifestaciones sobrenaturales, ¿verdad? Es lo que dice aquí. Ha habido muchas sesiones espiritistas que se ha comprobado que son fraudes y autos de desprestigiación. No todos los fenómenos se pueden explicar así. Muchos que han investigado estas sesiones admiten la presencia, fíjense, hermanos. No solamente estamos hablando de personas que creen en el diablo o personas que creen en Dios. Muchas personas que son científicos, que dicen, no, yo no creo en el Dios, en el diablo, han comprobado y han investigado esas sesiones y admiten la presencia de un poder que no se puede explicar mediante fraudes ni con leyes científicas conocidas. Yo no sé si ustedes han visto, y recomiendo no lo vean, pero si alguna vez por accidente vieron a esos que se llaman magos o que se llaman hipnotistas famosos, ¿verdad? Cómo ponen la puntita de los pies de una persona en la puntita de la silla y la puntita de su cabeza en el otro extremo de otra puntita de la silla, cómo se mantienen rígidos en un estado de inconsciencia. Y luego todavía suben a una persona demasiado pesada. Hermanos, eso no es natural. Eso es antinatural. ¿Quién está obrando allí? El poder satánico. Otro estudio que me acuerdo que por ahí hicieron, otro, ¿cómo se le puede llamar? Espectáculo de estos mismos. Una persona demasiado pesada que solamente en la realidad podían alzar entre 2 o entre 3. Estando en ese estado de inconsciencia, de trance, 2 personas muy flaquitas con su puro dedo índice lo cambiaron de un lugar a otro. ¿Cómo se explica esto? Lo investigaron, la ciencia hizo, deshizo. Lo único que saben es que se logró, pero no supieron cómo sucedió esto, ¿verdad? Muchos que han investigado esas sesiones admiten la presencia de un poder que no se puede explicar mediante fraudes ni con leyes científicas conocidas. Ahora, aquí vamos a entrar a lo que nos interesa a nosotros. Esto también, bueno, nos interesa, ¿verdad? Pero ahora viene la época o el tiempo que nos va a tocar o que nos está tocando vivir, porque sabemos que hemos llegado al final del tiempo. Las escrituras predicen un aumento de las manifestaciones sobrenaturales en los últimos días. ¿Qué dice? Que en los últimos días, hermanos, de la historia de este mundo, van a aumentar las manifestaciones naturales, sobrenaturales, ya no porque tú las busques o porque tú vayas a querer ver. A lo mejor algún día te va a tocar ver cosas que
no vas a poder explicar, que son sobrenaturales. Miren, Mateo capítulo 7, versículo 22, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿El echar fuera demonios es algo natural o sobrenatural? Es algo sobrenatural. Y estas personas que creen que echan demonios piensan que tienen el poder de Dios. ¿Pero qué creen? Es el poder del enemigo. ¿Cómo sabemos esto? Porque más adelante Cristo los rechaza. Si hubiera sido con el poder de Dios, bueno, Cristo les da la bienvenida y dice, bueno, hicieron bien. Pero estas personas echaron demonios a través del poder de los demonios. Dicho sea de paso, si tú vas a alguna iglesia donde hay personas que supuestamente los toma el espíritu y empiezan a hablar cosas que nadie entiende, que tú no entiendes, y que empiezan tal vez a tirarse al piso y a dar vueltas y yo no sé si hasta echen espuma por la boca. Hermanos, bíblicamente esa no es la manifestación del Espíritu de Dios. Esa es la manifestación del espíritu de Satanás. Y de una manera muy sencilla tú lo puedes comprobar. Ve a la Biblia y ve a los hombres que fueron investidos con el poder de Dios, cómo actuaron. Y vas a ver que no actúan como aquellos de tu iglesia que dicen que son tomados por el espíritu. Pero ahora ve a los endemoniados que registra la Biblia y ve cómo actúan y ve cómo están actuando ahora estos que se dicen que son tomados por el Espíritu. Otro texto bíblico de que al final del tiempo iba a haber manifestaciones sobrenaturales, segunda de Tesalonicenses 2:9, está hablando de aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? De Satanás, pero no solamente eso, sino que va a tener gran poder y va a hacer señales y prodigios mentirosos. Una de las armas de este hombre de iniquidad, de este hombre inicuo, que va a ser enviado por Satanás, es que va a hacer muchas señales y va a hacer milagros, va a hacer cosas sobrenaturales. Otra cita bíblica muy conocida, Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. También este poder, esta bestia, hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hermanos, este poder que se va a levantar en contra de Dios al final del tiempo, que va a anular la ley de Dios, que va a pensar en cambiar los tiempos y la ley, y que tú y yo sabemos quién es este poder, ese hombre de iniquidad. Dice que va a hacer ¿qué? Milagros, que incluso va a hacer descender fuego del cielo. Hermanos, ¿quién va a poder negar esto? Hoy en día el diablo ha engañado a muchas personas cuando dice, no, es que no podía caminar y ahora ya ahí le impuso las manos y caminó, milagro. ¿Y cuánta gente gana? Es que no podía hablar y ahora puede. ¿Cuánta gente? ¿Se imaginan? Y eso nomás son milagros locales. Pero ¿se imaginan milagros mundiales? Tal como hacer descender fuego del cielo. Y estos hombres, ¿en nombre de quién van a venir? En nombre de Dios. En nombre de Cristo. Cuando los paralíticos sean sanados, cuando los ciegos puedan ver, cuando haga descender fuego del cielo, ¿te imaginas a alguien diciendo no crean porque eso es poder de Satanás? ¿Va a ser fácil o difícil? Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Fíjense, hermanos, no solamente Dios hace milagros, no solamente Dios manda señales, sino también ¿quién? Satanás. Los demonios hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que Satanás hace milagros,
hace señales para engañar a la gente y una vez engañados los pone en contra del verdadero Dios para hacerles la guerra. Si alguien tiene una mano así seca o mocha, pues, y viene un hombre fraudulento, un hombre enviado de Satanás, y delante de tus ojos hace que crezca la mano, ¿qué vas a hacer? Iba a decir que viene en el nombre. Así es. Yo vengo en el nombre de Dios. Trae la Biblia en la mano. En el nombre de Jesucristo digo que te crezca la mano. Y crece la mano. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo poder detectar si es un milagro de Dios o un milagro de Satanás? Escuchen. La única salvaguardia contra estos artificios engañosos es estar también afianzado en las verdades bíblicas. ¿Qué es lo que nos puede salvar, hermanos, de los últimos engaños? Dijo Cristo, los engaños del fin del tiempo serán tan grandes que si fuese posible, aún los escogidos van a ser engañados. ¿Cuál es el único remedio? ¿Estar afianzado en el pastor? ¿Estar afianzado en la iglesia? Oh, no. La única salvaguardia contra estos artificios engañosos es estar también afianzado en las verdades bíblicas, como para que el tentador sea reconocido a pesar de su disfraz. Una fe firme en la verdad del estado inconsciente de los muertos desbaratará cualquier intento del enemigo para infiltrar su propaganda por médiums espiritistas y supuestas comunicaciones con los muertos. Hermanos, si tú hoy estás seguro, porque la Biblia te lo está diciendo, de que el muerto nada sabe y que está descansando en el sepulcro hasta que Cristo venga a darle su paga, ya sea buena o sea mala, y tú estás firme en esto y convencido, hermanos, tú ya llevas una gran ventaja de que no seas engañado. Pero si tú hoy como cristiano, como católico, como adventista, tú sigues creyendo que hay vida después de la muerte, hermanos, posiblemente va a venir Satanás y te va a engañar. Pensando que estás adorando a Dios, pensando que estás creyendo en Dios, vas a estar creyendo en Satanás. Por eso es importantísimo que estemos afianzados en las verdades bíblicas. Hasta aquí le voy a dejar leyendo el comentario bíblico adventista. Y ahora vamos a ir a este libro, querido por muchos y odiado por muchos más, creo. Voy a compartirles algo que supe apenas, y no quiero ser indiscreto, solamente se los voy a mencionar. Me enteré que apenas, me enteré apenas que alguien dijo, no sé si apenas o ya tenga hace mucho tiempo, que le comentó a alguien, no, cuidado con ese libro del conflicto de los siglos de pasta suave, este libro que estoy presentando, porque ese libro está adulterado. El libro que tenemos nosotros, el de la iglesia, ese sí está bien. Hermanos, con todo respeto, es una blasfemia y es una mentira y es un falso testimonio. Yo le recomiendo a esta persona que dijo esto que le pida perdón a Dios, porque es hablar sin fundamento, es hablar por hablar. Yo quiero decirles que hace tiempo yo y mi familia, creo que con mi esposa, con mi hermana y con mi madre, nos dimos a la tarea de hoja por hoja leer este libro. Uno iba leyendo y el otro iba en el libro de pasta dura, en el antiguo, leyendo renglón por renglón.
y el libro, hermanos, no tiene nada. El único coraje que tienen contra este libro es que porque no lo sacó la iglesia. Así que es una gran mentira. Voy a leer de este libro el capítulo 35 del conflicto de los siglos. Dicho sea de paso, si tú me estás viendo y quieres un libro, bueno, con la ayuda de Dios buscamos la manera de hacerte llegar este libro, El conflicto de los siglos. Pronto este libro va a ser prohibido porque desenmascara el poder satánico, desenmascara al poder político, desenmascara al poder religioso, ¿verdad? Capítulo 35 en este libro. Y déjenme decirles una cosa más a la persona que dijo que este libro estaba mutilado y que estaba mal. Hay un libro que sacó tu iglesia a la que perteneces. Aquí. Mira. Yo te quiero invitar a ti que tú dijiste esto, si es que me ves, o a todos los que piensan esto mismo, porque esta idea, hermano, se ha ido corriendo, y con todo respeto lo digo, esos hermanitos ignorantes, que todo creen lo que escuchan, ni siquiera se dan la tarea de investigar, y lo escuchan y creen ciegamente en el pastor, y creen ciegamente en los ancianos, y van levantando falsos testimonios por ahí, van regando la mala semilla, instrumentos de Satanás. Este libro que tengo aquí, este libro sí lo sacó tu iglesia. Y este libro es el que está mutilado. Este libro es el que le quitaron párrafos por no ofender a su amigo el Papa, por no buscarse problemas con la religión más grande del mundo. Quitaron estos párrafos de este libro, y este libro sí lo sacó tu iglesia. ¿Por qué eso no lo dices? ¿Por qué no dices que la profecía más larga de tiempo está mal diseñada? Eso no lo dices, y esto sí es verdad. ¿Sí? ¿Por qué este libro está más grueso? Si le quitaron párrafo, ¿por qué está más grueso que el que... Ok. tiene? Bueno, porque este libro tiene la letra más grande, y al ser la letra más grande, pues se extiende más, ¿verdad? La hoja está más gruesa, y por otros, ¿verdad? Pero nosotros hemos visto, hermanos, después de que la iglesia sacó un libro mutilado, algunos fieles que todavía están en la iglesia, en la organización, levantaron la voz. Y se hizo tanto ruido, bueno, que a la iglesia no le quedó más remedio que volver a ponerlo como es, ¿verdad? Pero lee, hermano, y no te dejes llevar por lo que te dicen. Dicho esto, vamos a leer el capítulo 35 y vamos a ir, el Espíritu Santo nos va a ir explicando, ¿verdad? Para no tardarnos mucho. La obra ministradora de los santos ángeles, tal cual está presentada en las Santas Escrituras, es una verdad de las más alentadoras y de la más preciosa para todo discípulo de Cristo. Pero la enseñanza de la Biblia acerca de este punto ha sido oscurecida y pervertida por los errores de la teología popular. La doctrina de la inmortalidad natural, tomada en un principio de la filosofía pagana, ¿se acuerdan que esto lo dijimos hace un momento? ¿De dónde viene? E incorporada a la fe cristiana en los tiempos tenebrosos de la gran apostasía, ha suplantado la verdad tan claramente enseñada por la Santa Escritura de que los muertos nada saben. Multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son los espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Y esto a pesar del testimonio de las Santas Escrituras respecto a la existencia de los ángeles celestiales y a la relación que ellos tienen con la historia humana desde antes que hubiese muerto hombre alguno. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún,
la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo moderno. Fíjense, hoy en día tal vez ya no se creen brujas, ¿verdad? Hoy en día ya no se creen hechiceros, en magos, porque eso es el espiritismo antiguo, se creía en aquel tiempo, pero hoy Satanás dice, creo que ya no los puedo engañar con esto, ahora tengo que inventar algo más moderno, algo que los pueda engañar. ¿Me doy a entender? Si los muertos son admitidos a la presencia de Dios y de los santos ángeles, y si son favorecidos con conocimientos que superan en mucho a los que poseían anteriormente, ¿por qué no habrían de volver a la tierra para iluminar e ilustrar a los vivos? Sí, como lo enseñan los teólogos populares, los espíritus de los muertos se ciernen en torno de sus amigos en la tierra. ¿Por qué no les sería permitido comunicarse con ellos para prevenirnos del mal o para consolarlos en sus penas? ¿Cómo podrán los que creen en el estado consciente de los muertos rechazar lo que les viene cual luz divina comunicada por espíritus glorificados? Representan un medio de comunicación considerado sagrado del que Satanás se vale para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus. Al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos, ejerce también su influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. Hermanos, ¿sabes que viene el tiempo en que la Biblia, la palabra de Dios te va a decir, guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado? Pero ¿sabes que tal vez Satanás y sus demonios se disfracen de San Pedro, del apóstol Pedro, se disfracen del apóstol Pablo, se disfracen de un papa que tú quisiste mucho, se disfracen de un pastor que tú quisiste mucho, y va a presentarse? Tú no vas a ver que es el demonio, tú no vas a ver que es Satanás, vas a ver a esa persona que tú respetabas mucho, que tú quisiste mucho, y te va a decir, ¿sabes qué? Vengo del cielo. Dios me mandó a decirles que la ley está abolida. Dios me mandó a decirles que el sábado no es el día de Dios, que ahora es el día domingo. Y tú fuiste al funeral de aquel muerto y ahora lo ves parado ahí enfrente de ti. ¿Qué es más fácil, creer o no creer? Por eso Cristo, si los engaños del fin del tiempo serán tan grandes que aún los escogidos podrán, si fuere posible, van a ser engañados. ¿Cómo va a ser la imitación de los demonios y del diablo, imitando a tu padre, a tu madre? Y cuidado con los que sufren de sentimentalismo. Cuidado ustedes, porque no van a poder negar. Ay, mi madrecita vino, tanto que la quería, era su voz. Es más, me contó ese secreto que solamente ella y yo sabíamos. Tiene que ser ella, porque nadie más lo sabía. Lo que no sabes es que Satanás estuvo el día que tú y ella hicieron este secreto. Y él también lo sabía. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Cuidado con los sentimientos. Ay, mi hijito que quería tanto. Mira, yo lo creía muerto y ha resucitado y ahora vino a decirme que estamos equivocados, que el día domingo es el día del Señor y que hay vida después de la muerte. Marco. Y un peligro grande también que se ha comentado hace algunas semanas es el de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos, entre comillas, revivir a los muertos y que se den un abrazo? Lo que me diga es, pues hay que tener mucho cuidado con ese tiempo que pues ya nos alcanzó. Decíamos que no sabemos si el enemigo de Dios esté utilizando esta inteligencia artificial haciendo esto. Tú pones una foto y le dices a la inteligencia artificial, haz que cobre vida esa foto y que la foto se abracen padre e hijo, porque en vida no tuvieron oportunidad. Y tú ves, ¿verdad?, cómo se abrazan. ¿Será que el diablo está preparando nuestras mentes para lo que viene? ¿Para la realidad? La imitación es perfecta.
No dice que, ay, muy buena, no dice que, no. La imitación, el tono de voz, las palabras, los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con exactitud maravillosa. Hermanos, dicho sea de paso, si Dios me mantiene fiel y un día yo vengo a decirles que el sábado quedó abolido y es el domingo, hermano, no soy yo, es el diablo, Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Después de que Satanás ha hecho creer a esas personas que los muertos vuelven en realidad a comunicarse con ellas, hace aparecer a seres humanos que murieron sin preparación. Estos aseguran que son felices en el cielo. Mira, no te preocupes por guardar la ley. Mira, no seas tan fanático, no seas tan fiel. Mira, yo en mi vida tú me conociste y sin embargo vengo del cielo. Así que no te preocupes, tú sigue así como vas. ¿Están entendiendo el peligro? ¿Los peligros? Estos aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan ahí elevados puestos, por lo que se difunde el error de que no se hace diferencia entre los justos y los injustos. Esos supuestos, y ahora escuchen esta declaración, esto ya es personal, pero creo que tiene base. Escuchen, estos supuestos visitantes del mundo de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las Santas Escrituras. Hay otro párrafo, hermanos, que dice, estos visitantes de otros mundos. ¿Qué les dice esto? Los ovnis, los extraterrestres, hermanos, desde la década de los 50, de los 40, que los ovnis y que a lo mejor unos extraterrestres y que los otros que vienen. Hermanos, ¿sabían ustedes que el país más poderoso de Estados Unidos tiene, no sé si un libro o un documento que prepara para el encuentro con seres de otros mundos? Es oficial, No es algo fantasioso en nada. Y yo no sé si el diablo también por ese lado ha venido preparando a la humanidad, porque no sabemos al final cómo se vaya a presentar. Venimos del cielo, venimos de otros mundos, mira, venimos. Y entonces empiezan a echar por tierra todas las doctrinas que tú y yo sabemos que son bíblicas. Esos supuestos visitantes del mundo de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos, luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas que de hecho destruyen la fe en las Santas Escrituras, aparentando profundo interés por el bienestar de sus amigos en la tierra. Fíjense, insinúan los errores más peligrosos. El hecho de que dicen algunas verdades y pueden a veces anunciar acontecimientos da a sus testimonios una apariencia de verosimilitud. Y sus falsas enseñanzas son aceptadas por las multitudes con tanta diligencia y creídas tan a ciegas como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. O sea, la Biblia no la creen, pero estas enseñanzas las aceptan sin preguntar. Se rechaza la ley de Dios, se desprecia el Espíritu de gracia y se considera la sangre de la alianza como cosa profana. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos mismos. Bajo este nuevo disfraz, dicho sea de paso, el decir que Jesucristo no es Dios, el poner a Cristo, y es espiritismo. Cuidado si perteneces a una organización que diga que Jesucristo no es Dios, porque eso es espiritismo. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que comenzó en el cielo y que prosigue en la tierra desde hace unos 6,000 años. Voy a pasar a la página 303, el verso 3. El príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su inteligencia superior en la obra del engaño, adapta hábilmente sus tentaciones a hombres de todas las clases y condiciones. Hasta ahí le voy a dejar, hermanos. Voy a pasar a la página 304 por causa de tiempo. Ustedes pueden leer el capítulo completito en su casa si les interesa. Página 304, verso 3. A los indulgentes consigo mismos, a los amigos del placer, a los sensuales,
el espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que cuando se presenta gente más refinada e intelectual. Ahí dice que Satanás, a los que son de una inteligencia mayor, se presenta de un modo, y a los que son de una inteligencia menor, se les presenta de otro. El chiste es que él envuelve a todos, se adapta, hermanos, el maestro del disfraz, del engaño. Último párrafo de la página 304, a mitad del párrafo. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, miren, ahí está lo que les decía. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y solemnemente prohibida so pena de muerte. Aún el nombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. El acerto de que los hombres pueden tener comunicación con malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Por eso lo que decíamos, ya no creen en eso, tiene que inventar otra cosa. Pero el espiritismo, que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos, fíjense hermanos, hasta en la política. Ustedes sabían que en la Casa Blanca, aquí mismo en México, en las noticias ha salido, hermanos, cuando un gran político va a tomar el poder, va al Zócalo a que le hagan una limpia. Va con los chamanes a que invoquen ahí, a que le dé sabiduría a los espíritus. Así es, o que les quite a sus rivales, hermanos. Espiritismo puro. En Estados Unidos también hay gobernantes que para tomar una decisión para su nación van y consultan a los médiums y dice qué decisión debo de tomar. Ahora comprendemos por qué el mundo está como está. Porque están obedeciendo los consejos no de Dios, sino del espíritu del diablo, ¿verdad? Los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes, este engaño colosal no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Último párrafo de la página 305. Hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente. ¿Por qué será más peligroso? Porque ahora está oculto. Ahora está oculto. Antes estaba a la vista, quien quería lo practicaba, quien quería no, pero ahora está oculto. Ahora aún los que no lo quieren practicar, aún lo practican, porque está oculto. Es más peligroso que anteriormente debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Los espiritistas hacen hincapié en el amor. Ahí está lo que decíamos, ¿se acuerdan? El amor, el exceso de amor, el falso amor. Eso es espiritismo. Hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. No te preocupes, así como tú eres, Cristo te ama. Sigue así, no vas a poder vencer el pecado. Vive como quieras. Mira, el pecado no se puede vencer hasta que venga Cristo. Él te va a cambiar. ¿Será que hay espiritismo aún en las iglesias adventistas? Claro que sí. Los espíritus hacen hincapié en el amor como si fuese atributo especial de Dios. Párrafo que sigue. La justicia de Dios, su reprobación por el pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan en los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Si niega a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Página 306, voy a leer solamente este versículo de este capítulo. Traigo más, hermanos, pero ustedes pueden leer el capítulo completo. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo, escuchen bien, hermanos. Pedro, ¿tú te opones a las enseñanzas del espiritismo?
Claro que sí. Marco, ¿tú te opones a las enseñanzas del espiritismo? Yo también. Pero tiene que ser con la ayuda de Dios, hermanos, porque no es cualquier cosa. Escuchen lo que dice. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Hermanos, ¿ustedes creen que cuando se habla de estos temas, Satanás se va a quedar con los brazos cruzados? Solamente en su misericordia tan Dios de grande que nos protege, ¿verdad? Pero si por él fuera, han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador con las palabras, escrito está. Satanás puede hoy citar las Santas Escrituras como en tiempo de Cristo y volverá a pervertir la enseñanza de ellas para sostener sus engaños. Los que quieren permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios. Hermano, ¿estás preparado? ¿Cómo ves? ¿Lees suficientemente tu Biblia? ¿Oras como debes de orar? ¿Predicas el evangelio como debe de ser por los motivos correctos? Pronto te las vas a tener que ver con espíritus de demonios. Hermanos, no voy a ser indiscreto tampoco, pero yo conozco personas que les ha tocado hablar con personas endemoniadas. Un día me hablaron por teléfono, ya les contesto una vez. Me hablaron por teléfono, ven por favor rápido a mi casa. Hermanos, eran las 10 de la noche, creo, no sé qué horas eran. Porque tengo un hijo y se está comportando de un modo extraño. Está diciendo cosas. ¿Saben lo que sentí? No me dio miedo por el enfrentamiento. Me dio miedo por mi condición espiritual. Y dije, Señor, no estoy preparado para esto. Me dio vergüenza. Y lo único que le dije a esta persona, vamos a orar. Porque no puedo ir a esta hora, ¿verdad? No, era lejos y no podía ir. Pero fíjense, hermanos, cómo si se cumple. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos. Lo que les decía, de simpatía y harán milagros con el fin de sostener a sus acertos. Hijito, ¿no harás esto por mí? Mamá, ¿no harás esto por tu hijito? Y si tú eres de sentimientos, hermanos, harán milagros, se tomarán los sentimientos con el fin de sostener sus acertos. Debemos estar listos. De hecho, el estudio de esta tarde, hermanos, es para esto, para una preparación, para estar listos para cuando llegue ese tiempo, para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no sabe nadie, de los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Hermana. Sí, llamada. Y también empecé a oír, ¿no? Cuando hablamos de la Biblia, pero se empezaron a escuchar movimientos como una bestia ofrecida. Yo, quedé sorprendida y le dije, espera, me voy a hacer una pausa en la plática. ¿Qué tienes encendido ahí en tu... ¿Dónde está? En el garaje. Le dije, ¿pero qué tienes ahí? ¿Qué estás viendo? ¿Tienes televisión? ¿Tienes pantalla? Así o algo, un aparato que puede estar bien. ¿No? De la Biblia. Luego yo le dije, es que se está escuchando uno ruido. Yo no le quise decir. Algo después. Le dije, entonces, es que escucho unos ruidos muy raros. Seguro que no tienes nada de aparato.
o viendo algún libro. No, a mí no me gusta ver de películas de nada más de la Biblia. Pero no la tienes ahí en el garaje. Ok. No, yo estoy solo. Y se escuchaban, pues. Así es. Yo empecé, todo lo que yo le dije, ay, ya por lo claro, pues está ahí Satanás. Déjenme entender. ¿Sabes qué te pido entonces? Que hagamos una oración. Hazla ahí, le digo. Pero no escuchas tú nada. No olvides decirle algo. No te escucho bien tu voz y todo. Dije, bueno, o estás en un área donde hay hartas. Las casas no son como en México, están pegaditas. Parados. Dije, bueno, entonces vamos a haz una oración, por favor. Okay. Qué bueno, hermano. Y yo le dije, dijo, ay, me pidió. Dijo, también tú haz otra. Entonces ya, yo ahí quedé. Luego nos hablamos. Ahí está el testimonio de nuestra hermana. Gracias, hermana. Ya después no se escuchó nada. Ah, ok. Qué bueno. Qué bueno. Últimos párrafos, hermanos. 2 párrafos y terminamos este estudio. Conflicto de los siglos, capítulo 40, versículo 339. ¿Se acuerdan que al principio del estudio les dije que Cristo venía pronto? Pero antes de eso van a suceder ciertas cosas y tenemos que saberlas. Dijo el Señor Jesucristo que antes de su venida aparecerán falsos maestros y falsos cristos incluso. 339, el párrafo 3. Párrafo 3. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural. ¿Qué será lo que va a aparecer, hermanos? No lo sabemos, solo que son signos pavorosos de carácter sobrenatural. En prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán ¿por quién? Por el mismo Cristo. Van a aparecer demonios diciendo que ellos son el Cristo. Y reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del mundo. Todo aquel que diga que es igual a Dios y que diga que tiene el poder para perdonar pecados y que se exalte sobre Dios, eso es espiritismo y está Satanás atrás de estos personajes. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se disfrazará ¿de quién? De Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador, ¿sí o no? Como consumación de sus esperanzas. Ya como que al diablo no le está gustando. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios se da en San Juan en el Apocalipsis. ¿Cómo ven, hermanos? Aunque tú sepas esta verdad, déjame decirte que si Dios te permite ver a Satanás disfrazado de Cristo, corres el riesgo de ser engañado por su brillo, porque va a ser algo que tú nunca has visto.
porque va a ser algo sobrenatural. Vas a decir, yo nunca había visto una cosa tan hermosa, nunca había visto un semblante así. Y si me equivoqué en mi creencia y de verdad este es Cristo, y si este Cristo te ofrece lo que tú siempre has querido, si este Cristo te ofrece la salud que nunca has recuperado, si este Cristo te ofrece lo que más has querido en tu vida, darte a tu hijo que perdiste, darte a tu padre que perdiste, solamente te va a decir, humíllate ante mí, si postrado me adorares. ¿Me están entendiendo, hermanos? La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires, Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él. ¿Y qué pueblo será? ¿Los paganos? Hay que analizar qué pueblo. El pueblo se postrará. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levantan sus manos y pronuncian una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y que cuando Satanás se te acerque o esté por ahí cerca y te diga, pasa a ti. Y que tú veas a este ser glorioso. Su voz es suave y acompasada, aunque sus discípulos cuando estaba en la... Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía, en tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llena de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. Y manda a todos a que santifiquen el día bendecido por él. ¿Cómo ven? Y entonces los que por gracia del verdadero Dios, de Jesús, no sean engañados, le diga a los demás, no crean porque es el diablo. ¿Qué creen que va a hacer la gente? Hermanos, estamos viendo esto como realmente va a ser. Que tú digas, no, es que ese no es Jesús, es el diablo. El sábado es el verdadero del Señor, el domingo no. Pero si Jesús lo está diciendo, ¿no estás viendo? Mira estos fanáticos, mira estos disidentes, mira estos locos. Crucifíquenlos. ¿Qué es lo que fue? Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que le fueron enviados como la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Ese casi, hermano, solamente va a ser por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el Mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en este sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. Hermanos, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza están escritas. Dios en su amor y en su misericordia nos reveló esto. Antes de que suceda, para cuando suceda, nosotros estemos listos, estemos preparados para no caer en estos últimos engaños que Satanás está preparando y otros que va a preparar para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay dos renglones ahí. Creo que sería bueno analizar. Hace mucho que la iglesia profesa esperar cuando habla aquí este párrafo que leíste de aquellos que serán engañados, de aquella iglesia que será engañada, que va a confundir a Satanás con Cristo. Dice estos dos renglones. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Tenemos que preguntarnos, hermanos, si queremos ver de quién está hablando ahí que serán engañados, tenemos que hacernos la pregunta honesta. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Cuál es esa iglesia? Que desde hace tiempo
está esperando el advenimiento del Salvador. ¿La Iglesia Católica? No. ¿Los protestantes? No. No sé, hermanos, si ya con eso es suficiente para darnos cuenta quiénes serán los engañados. Así es. De hecho, pues bueno, déjenme decirles, y no es por contradecir lo que está diciendo el hermano Pedro, ahorita voy a explicar por qué lo estoy diciendo, que los protestantes, bueno, sí creen, ¿verdad?, en la segunda venida de Cristo. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Porque ellos creen en algo que se llama rapto secreto. Otro grupo cree en que se va a reconstruir el templo de Jerusalén y que ahí va a llegar Jesús. Los testigos de Jehová creen que desde 1914 Jesucristo ya está aquí. Y cuando se haga visible Satanás, ya ven, les dijimos, este es Jesús, hermanos. Satanás ha preparado doctrinas falsas como el rapto secreto, como que Jesús desde 1914 ya está aquí, y a cada iglesia le ha dado un engaño, preparando el camino para cuando Satanás se presente como Cristo. Todos lo van a abrazar, incluyendo la verdadera iglesia, la que tenía que ser la verdadera iglesia. Muchos van a ser engañados y van a creer en Satanás como si fuera el mismo Cristo Jesús. Hermanos, por eso Cristo dijo, si les dicen vean allá, una de las cosas que Satanás, haciéndose pasar por Cristo, no va a poder hacer es simular exactamente la venida de Cristo como va a ser en el cielo. Dice la Biblia que la venida de Cristo, del verdadero Cristo, va a ser como un relámpago, ¿verdad? Va a ser universal. Y la venida de Satanás como de Cristo va a ser nada más local. Por eso si les dicen, míralo, ya está en las cámaras, no creáis. Si está en el desierto, no creáis, ¿verdad? Esa es la señal. Cuando venga Cristo, dice la palabra de Dios que Él no va a pisar la tierra en su segunda venida. Esa es otra señal para que no seas engañado. Cristo va a estar en el cielo y los justos van a recibir a Cristo en el aire. Y Satanás, él sí va a andar pisando la tierra como Cristo. Ahí tú puedes ver que él va a ser el engañador. Así que estas y otras muchas cosas que Dios nos dijo en esta mañana, hermanos, nos las dice para que nos preparemos. Y que sí, tengamos nuestra esperanza en que Jesucristo va a venir por segunda vez, pronto. Pero que antes de eso va a venir el engañador. Y tenemos que estar listos, afianzados en la palabra de Dios para no caer en esos engaños. Solo los que hayan llenado su mente de las verdades de la palabra de Dios son los que podrán resistir en el último gran conflicto. Que Dios nos bendiga. Amén.